La película comienza en una prisión de máxima seguridad, con un anciano llamado Frank Perry, que parece estar maquinando algo muy arriesgado. Su comportamiento revela que se dispone a realizar una acción drástica nunca antes vista. Se lo ve caminar despacio hacia la celda de Ritza, el principal jefe criminal de la cárcel. Mientras tanto, en la lavandería de la prisión, 4 internos se organizan para escapar. Lenny, que cumple 8 años. Viv Batista, con una sentencia de 12 años. Brody, que purga cadena perpetua. Y Lacey, un joven que parece estar ahí solo por la comida. Los 4 rompen el suelo alrededor de la tapa de drenaje, abriendo un agujero lo bastante grande para que pase una persona. Van bajando uno tras otro, excepto Brody, quien prefiere esperar a Frank. Después de un rato, Brody se resigna y desciende, pero deja olvidada su gorra al lado de la abertura. Poco después, Frank aparece sangrando a la altura del abdomen, ve la gorra de Brody y se mete por el mismo boquete. La escena salta entonces a varios meses antes. En ese momento, Frank está realizando su rutina de lavandería, recogiendo ropa sucia de varias celdas y transportándola a una sala con una enorme lavadora industrial. Así transcurre la vida de Frank, que cumple cadena perpetua sin muchas esperanzas. Evita buscar problemas, sobre todo con el criminal Ritza, y ya parece haber asimilado la dura realidad de estar en prisión. Aún así, convive con un grupo de amigos y está en la última etapa de su vida. Una tarde, Frank vuelve de la lavandería y se entera de que su compañero de celda empaca sus cosas para salir en libertad, pues ya terminó su condena. A la par, otros internos se reúnen para observar a los recién llegados, que entran cubiertos de polvo antibacterial y en ropa interior. Uno de los recién llegados es el joven Evan Lacey, y de inmediato llama la atención de Tony, el hermano menor de Ritza. Tony es un adicto sádico que se divierte atacando a los presos de aspecto agradable. Poco después, los nuevos reclusos van a sus celdas, y Lacey termina compartiendo espacio con Frank. El muchacho trata de entablar conversación, pero Frank no parece interesado. Esa noche, el cartero de la prisión deja un sobre marrón en la celda de Frank, y él lo recoge sin mucho entusiasmo. Llevaba 14 años escribiendo cartas a su familia, sobre todo a su hija, sin recibir respuesta. Pero para su sorpresa, esta vez la carta es de su esposa. En ella, la mujer explica que su hija ha sido ingresada en el hospital por una sobredosis. Para Frank, esto es devastador. La persona que más le importa podría estar al borde de la muerte. Angustiado, se dirige como puede a la capilla de la prisión a una hora no permitida. Un guardia, que siente algo de compasión por él, le abre la puerta y lo deja solo. Frank entra en el confesionario, saca la carta y rompe a llorar mientras dice que debe ver a su hija. Al día siguiente, mientras Frank sigue con la lavandería, nota algo que lo intriga. Hay una plancha de acero detrás de la lavadora con pequeñas rejillas de ventilación, además de tuberías de metal que salen de la habitación. Esto le despierta ideas y decide contárselas a su viejo amigo Brody, preguntándole si esas rejillas podrían conectarse al drenaje que sale de la prisión. Al principio Brody se sorprende, pero cuando Frank le muestra la carta sobre su hija, entiende lo desesperado que está. Como Brody tiene experiencia excavando túneles bajo la cárcel, acepta ayudarlo a escapar, especialmente porque también cumple cadena perpetua. Unos días después, Frank contacta a Lenny. Este ladrón y boxeador amateur estaba a punto de lograr la libertad condicional, pero alguien lo delató y se quedó sin ese beneficio, por lo que desea vengarse. Frank se acerca a él con su propuesta de fuga y lo convence de unirse, dado que Lenny maneja bien las herramientas y puede ser de gran ayuda. Más tarde, Frank arma una reunión en la cantina con los otros 2 reclusos que también participan. Simulan que juegan al dominó mientras discuten cómo escapar. Aunque fingen estar concentrados en el juego, su única salida a la libertad es por la sala de lavandería. Hay 3 puertas vigiladas, pero Frank sugiere un método distinto. Notó que el confesionario de la capilla está pegado a la lavandería, separado solo por paneles de madera endebles. Si logran atravesarlo, podrán entrar sin ser vistos. Una vez allí, tendrán que abrir la plancha de acero con rejillas y adentrarse en las alcantarillas. De noche, cuando apagan las luces, Lenny empieza a preparar una herramienta. Extrae piezas de metal de la silla de su celda y les pone un perno en la punta para intentar perforar la plancha de acero. Por otro lado, Frank visita la celda de Tuton, un tipo enorme que mide casi 193 y pesa unos 104 kilogramos. Le comenta que Lenny desea retarlo a un combate, todo como parte de un plan mayor. A la par, seguimos con más detalles del plan de huida. Primero, desde la rejilla de ventilación de la lavandería deben bajar al sumidero, y de ahí al sistema de drenaje subterráneo. Dichas tuberías desembocan bajo un río cercano,
y al cruzarlo, llegarían a una estación de tren. Sin embargo, tendrán que cruzar las vías antes de la hora punta, pues tienen 650 voltios y podrían electrocutarse si se retrasan. Con esto claro, acuerdan escapar en 3 días. Lo que no saben es que Tony, el hermano de Ritza, los observa. Esa misma noche, en la cantina, todo el penal se reúne para ver el enfrentamiento de Tutón y Lenny. Tutón, siendo inmenso, golpea sin piedad a Lenny. Sin embargo, este consigue asestarle un puñetazo tan fuerte que le arranca un diente con incrustaciones de diamantes. Lenny lo recoge antes de que los guardias detengan la pelea. Más tarde, en su celda, Lenny pega ese diamante al perno de su improvisada herramienta. La historia regresa al presente, con el grupo de fugitivos, Frank, Lenny, Brody y Batista, junto a la rejilla de ventilación detrás de la lavadora. Lenny emplea su herramienta con el diamante para cortar la plancha de acero, y todos atraviesan hasta las alcantarillas. Pero el camino es más largo. Deben meterse aún más adentro de las cloacas para pasar por debajo del río cercano. Volvemos al pasado, donde vemos a los presos duchándose en las regaderas comunes. Tony, vigilante de los pasos de Frank, se le acerca y le pregunta con descaro si todo va bien, dejando claro que sospecha algo. Le pide además que deje la puerta de su celda abierta para una visita al día siguiente. Frank cuenta la situación a sus compañeros, temiendo que Tony arruine los planes. Pero Tony es intocable, al ser el hermano de Ritza. Por eso, Frank sugiere sumar al plan a Viv Batista, un preso que administra dosis controladas de droga para los reclusos adictos, mediante un programa gubernamental para desengancharlos. Al día siguiente, Frank se reúne con Batista en la biblioteca. Le pide que se encargue de Tony para que no hable. A cambio, lo sacará de prisión. Batista acepta y se le ocurre mezclar una gran cantidad de drogas con veneno, sacándolas de contrabando del laboratorio para luego entregárselas a Tony. La acción vuelve al presente. Los fugados, Frank, Lenny, Brody y Batista, ya cruzaron el río, pero se topan con un muro de hormigón que bloquea el drenaje. Pareciera que el plan se viene abajo. Lenny, furioso, golpea a Lacey, pero este se agacha, y el puñetazo de Lenny rompe parte del muro. Se dan cuenta de que está recién construido y comienzan a derribarlo. Brody se interna primero, cavando para abrir paso, pero una sección de la pared colapsa y lo atrapa. Frank lo rescata y nota que, aunque Brody está inconsciente, sigue respirando. Cambiamos de nuevo al pasado. Amanece, y Frank se prepara para la visita de Tony. Tiene drogas mezcladas con veneno listas para entregarle y dejarlo inconsciente. Sin embargo, Tony no llega solo. Trae a otro recluso desconocido. Tony se distrae con Lacey, que está dormido en la litera. Pero Lacey reacciona, lo golpea con una silla y el compañero de Tony huye con la droga envenenada. Tony, herido, sale tambaleándose de la celda y cae por las escaleras, muriendo en el acto. Regresamos al presente. El grupo de reos arrastra a Brody, que sigue muy débil. Finalmente dan con una estación de tren abandonada y comprenden que van por el camino correcto. Frank sangra mucho del abdomen, así que Lacey intenta ayudarlo, pero no tienen tiempo. Escuchan perros y se dan cuenta de que la policía está cerca. No les queda opción más que dejar atrás a Brody, que continúa inconsciente. Siguen corriendo hasta que llegan a una especie de embalse profundo. Deben cruzarlo, y pese a que Lenny no sabe nadar, consiguen hacerlo. Exhaustos, se acercan por fin a las vías del tren. El relato vuelve una vez más al pasado, cuando Ritza entra en la celda de Frank para interrogarlo sobre la muerte de Tony. Aunque Lacey está incomunicado por el posible asesinato de Tony, no hay testigos vivos, puesto que el preso que huyó también murió por la droga envenenada. Ritza exige a Frank que esa noche vaya a su celda a contarle la verdad, pero Frank y su grupo tenían planeado escapar esa misma noche. Cada uno ya está preparándose y tomando posiciones. Justo entonces, llaman a Frank a la sala de visitas. Allí lo espera su esposa, quien le comunica que su hija falleció esa misma mañana. Para Frank, todo se derrumba. Su motivo principal para escapar ya no existe. Regresamos al presente, en las vías del tren. Batista queda atrapado entre los rieles mientras un tren se aproxima a toda velocidad. Lenny corre para ayudarlo, pero es demasiado tarde. El tren impacta contra ambos. Frank y Lacey logran apartarse de un salto y se salvan en el último segundo. Huyen hasta una estación cercana, se cambian de ropa y Lacey sale corriendo. Frank, por su lado, sube unas escaleras rumbo a las calles de Londres. En el pasado, Frank decide que ya no tiene razones para escapar. Vuelve a su celda y le pide a Lacey que lo sustituya en el plan. Así, la historia nos lleva de nuevo a la escena inicial. Frank entra en la celda de Ritza,
Y para ganar tiempo mientras sus compañeros ejecutan la fuga, lo insulta y lo provoca, llamándolo cobarde. Ritza estalla de ira y lo apuñala en el abdomen. Cuando llegan los guardias, lo encuentran malherido y lo auxilian. En realidad, Frank no consiguió unirse a la huida. Se sacrificó para dar ventaja a los demás, y solo imaginó que llegaba a la lavandería. La película concluye con Frank perdiendo el sentido, soñando que se reencuentra con su hija en las calles de Londres.